Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y poder hablar el día de hoy un poquito de un tema que me ha parecido muy interesante en el momento actual que estamos viviendo en torno a esta contingencia mundial que la humanidad entera hemos ido afrontando. Un poco pensando en las respuestas que han venido dando muchas personas a lo largo de esta situación un tanto de crisis y que ha implicado poner a prueba nuestra capacidad de adaptación. He venido escuchando entre los pacientes y las personas conocidas varios tipos de respuesta a esta situación. Respuestas como voy a salir, a mí no me va a pasar nada, yo tengo un sistema inmune muy fuerte, no tengo nada de miedo, el miedo no genera mucho, yo estoy como por encima de este tipo de emociones humanas, ¿no? Un poco hay personas que lo han planteado así. Hemos visto también al inicio, sobre todo, personas que no creían en que hubiese la existencia de un virus a nuestro alrededor que pudiera generar como cierta devastación en la salud o en pues muchos de los aspectos básicos de nuestra subsistencia. Y bueno, en base a eso es que me he puesto a pensar un poquito en la importancia que tiene una de las nociones básicas que trabajamos desde la psicoterapia y obviamente también desde la perspectiva psicoanalítica o psicodinámica. Estamos hablando de los mecanismos de defensa, que son ese bagaje de herramientas que traemos a nivel psíquico para hacer frente a las situaciones nuevas, cambiantes, pero sobre todo para hacer frente a los dilemas internos que representan los deseos que tenemos versus las prohibiciones o las cosas que deberíamos hacer o ejecutar y llevar a cabo para preservar nuestra vida, nuestra integridad o nuestros ideales. Entonces, todos los seres humanos tenemos que echar mano de las herramientas que traemos, a las que les llamamos mecanismos de defensa, para hacer frente a este tipo de dilemas internos y externos. Actualmente hemos tenido el reto doble de tener que enfrentar la situación externa, una realidad que nos plantea ciertas amenazas a la integridad de la salud, pero también hemos tenido que hacer frente cada persona de una forma muy particular en base a su historia personal, su personalidad. Hemos tenido que hacer frente a la demanda que hay internamente de la satisfacción de nuestros deseos, de lo que se nos antoja, de lo que nos parece primordial en todos los ámbitos, versus lo que nos dicta nuestra conciencia sobre lo que debemos o no debemos hacer en estas circunstancias. Para ello echamos mano de nuestros mecanismos. Uno, como el que ya mencionaba al inicio, ha sido el de la negación. Es un mecanismo muy usual, de pronto negar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos pasa a todos. Hemos tenido el mecanismo un poquito más omnipotente, como de pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, que podremos salir y seremos más inmunes, ¿no? Es frecuente ver en las noticias un montón de personas que por eso han podido llevar a cabo como una salida al mundo en todas partes del mundo, pensando en que realmente no pasa mucho o no nos va a pasar nada. Y también personas que han comentado que no sienten mucho respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Que eh, están bien, que como que este tipo de emociones, poder sentir miedo, angustia, duda, incertidumbre, de entrada son consideradas como negativas y como que no los toca mucho, ¿no? Y bueno, sabemos desde la psicología que existen muchos mecanismos que son o que tienden más hacia la salud y la adaptación y otros que están un poquito más alejados de esos aspectos. Uno de los más saludables con los que contamos es el mecanismo de la sublimación. Justamente estamos en una etapa que ha cerrado muchos espacios para sublimar, ¿no? Muchos espacios para la expresión artística, creativa, tenemos cerrados museos, bibliotecas, galerías, espacios recreativos, el teatro, los conciertos, espacios de reunión que eran muy sublimatorios
y que han poquito cerrado esta posibilidad de echar mano de este mecanismo, si bien muchos han tratado de seguirlo llevando a cabo al interior de casa y se han puesto muy creativos, muy artísticos, a leer, a escribir, a pintar. De pronto lo que hemos observado es que los mecanismos se han venido desgastando, que de pronto las herramientas de las que echamos mano pasadas unas semanas empiezan a perder su vigencia y su efectividad, y por eso hablamos de que una mente fuerte, sana, cuenta con una amplia gama de mecanismos de defensa, es decir, con una caja con muchas herramientas de las cuales echar mano para hacer frente a estas distintas situaciones. Dentro de los mecanismos que les comentaba, que pueden ir unos más hacia la salud y otros no tanto, tenemos algunos que habitualmente no consideramos tan saludables, pero que en situaciones de crisis o en situaciones que ponen o estiran demasiado la liga de la adaptación del sujeto, existen algunos mecanismos que, aunque típicamente no son considerados tan sanos, en circunstancias como esta pueden considerarse bastante adaptativos e incluso necesarios. Tal es el caso de los mecanismos como un poquito disociar, ¿no? Pensar que afuera estará el peligro y que adentro de casa todo estará muy bien, muy a salvo, como muy dividido lo malo afuera y lo bueno adentro, que es un mecanismo que quizás en circunstancias actuales pueda resultarnos más adaptativos, ¿no? Siguiendo todas estas medidas de cuidado e incluso tranquilizadores. Los mecanismos de defensa están también hechos para aminorar la ansiedad, el estrés, ¿no? Porque niveles muy elevados de ansiedad no son muy manejables para nuestra mente ni para nuestro estado emocional. También otro mecanismo que ahora puede resultar no tan patológico, sino un poquito más adaptativo, es el que, aunque sepamos que existe un peligro real ya aceptado allá afuera, podamos de repente olvidarnos de eso, ¿no? De negar que eso existe a ratitos, por momentos, para podernos calmar un poco. Si bien estos dos mecanismos no se consideran habitualmente tan sanos, en condiciones actuales pudieran ayudarnos un poco más, porque bueno, la caja de herramientas ya se está agotando de repente con el paso del tiempo y de los días. Me parece importante abordar estos aspectos porque desde la perspectiva con la que yo trabajo no existen emociones ni positivas ni negativas, sino que más bien la vida emocional es la que es, con una amplia gama de emociones posibles. Es real que existen emociones más agradables, más placenteras, que nos llevan más a un estado eufórico, y que existen emociones que de pronto no son tan agradables, que pueden resultar más incómodas o dolorosas. Sin embargo, la vida emocional humana consta de todos esos matices, de toda esa gama. No podemos permanecer eternamente en un estado como inamovible dentro de la gama de la vida emocional. Entonces, bueno, acá lo que es importante es ir pensando en cómo cada sujeto hace uso de sus herramientas, de sus mecanismos mentales, para afrontar las ansiedades, las incertidumbres del momento actual, qué tanto se van desgastando sus mecanismos y con qué otras herramientas nuevas cuenta para seguir haciendo frente a las situaciones o posibles crisis que pudieran estar viniendo. Repito, estos mecanismos no son los únicos, hay una amplia gama de mecanismos de defensa para hacer frente al conflicto interno y externo. Solo quise mencionar algunos de ellos. Por otro lado, me gustaría también abordar que, aparte de los mecanismos de defensa, en este momento estamos muchos de nosotros afrontando cosas que a veces se confunden entre si serán depresión, serán ansiedad, serán duelos, y me parece importante pensar en un poquito la distinción entre un duelo y un estado depresivo. Porque, bueno, el proceso del duelo incluye en sí mismo ciertos aspectos o ciertas características de la depresión, o comparte ciertos síntomas con la depresión.
¿Por qué hablar de duelo en estos tiempos? Porque el duelo tiene que ver como vivencia emocional con un estado de pérdida. Y actualmente todos hemos perdido muchas cosas. El duelo no necesariamente es el momento que enfrentamos cuando fallece algún ser querido, si bien ahí hay una pérdida, sino también cuando tenemos pérdidas de otra índole, ¿no? Hemos perdido en estos momentos libertades, espacios, posibilidades de recreación, la rutina que teníamos, en fin, la posibilidad de hacer muchas cosas dentro y fuera de casa, y todo ello representa una pérdida y un duelo que han enfrentado niños, adultos, ancianos en todo el mundo. El duelo es un tema apasionante, interesante. Elizabeth Kubler-Ross habló en su momento e investigó profundamente cuáles eran las etapas del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Todas estas etapas son las que se atraviesan durante algún proceso de duelo normal. Iremos viendo cómo la humanidad hará frente a sus duelos, que en este caso no es uno, sino que son muchos. Y también nos iremos topando con aquellas personas que se quedarán más atrapadas en eventos o episodios más depresivos, personas de todas las edades, en quienes podremos ver síntomas tales o típicos de la depresión, como estar muy irritables, sentirse muy apáticos, sin ánimos de hacer nada, que han perdido la capacidad del disfrute, del placer, de cosas que antes les agradaban, ahora no les generan nada, que han perdido incluso las ganas de comer, tener un antojo, disfrutar del alimento, que sienten odio, culpa, que no pueden concentrarse, que están como más alentados en sus movimientos, en sus actividades, o al revés, mucho más hiperactivos. Y bueno, pues que esto sí nos habla más de un cuadro que tiende hacia lo depresivo, aunque sabemos que el duelo puede incluir muchos de estos mismos síntomas de forma pasajera para pasar a las últimas fases en el proceso de duelo. Es realmente apasionante ir pensando cómo vamos a resignar todo lo que está pasando en estos momentos en favor de preservar la vida, la salud, pero bueno, sin descartar y sin omitir que puede representar una pérdida importante para todos, ya que nuestra vida al parecer no volverá a ser la misma por varios meses o incluso varios años más, y eso va a seguir exigiendo de cada uno de nosotros mayor capacidad de adaptación, constante, rápida, en la que tendremos que ir buscando en nuestra cajita de herramientas qué es lo que traemos, con qué contamos, si podemos volver a reciclar nuestros mecanismos de afrontamiento y de adaptación, o ir pensando en qué tanto se van desgastando y van complejizando nuestra capacidad para darle significado a todo lo que va aconteciendo a nuestro alrededor. Espero les haya parecido útil y bueno, pues sigamos pensando un poquito en estos temas de actualidad. Les mando un saludo, bye.